tal? Muy buen día. Pues vamos a arrancar con este curso online de Derecho Corporativo Mexicano. Mi nombre es Eric Felipe Avelino Jaramillo González. Soy maestro en Derecho. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Avelino Jaramillo 16. La idea de este curso corporativo es difundir algunos aspectos esenciales de lo que entendemos en México como derecho corporativo y que va enfocado principalmente a empresarios, a algunos emprendedores, a pymes, a contadores, a administradores y en cierta medida a otros abogados porque, bueno, pues se van a tocar algunos aspectos básicos que probablemente un profesionista del derecho pues pueda ya tener conocimiento. Sin embargo, bueno, pues todos son recibidos y pues esperemos que este curso les sea de la mayor utilidad posible. El contenido de este curso como mencionábamos, pues vamos a tocar algunos aspectos pues, relativamente básicos. Eh, Comenzaremos con la introducción, que son los conceptos básicos del derecho privado y mercantil, el marco legal de la empresa y sujetos del derecho. Y luego pasaremos a las formas societarias. Continuaremos con algunos aspectos elementales de la constitución de sociedades mercantiles y continuaremos consecuentemente con las asambleas de accionistas, los órganos de vigilancia y sistemas de representación, los derechos y obligaciones de socios y accionistas, para pasar posteriormente a algunas operaciones corporativas complejas, como son la transformación, la fusión, la escisión, la disolución y liquidación. Por último, tocaremos los aspectos relativos a los contratos y las contrataciones mercantiles y el tema de la solución de controversias en materia corporativa. Pues arranquemos con el módulo uno: Introducción y conceptos básicos del derecho privado y mercantil. Vamos a ver cuál es la naturaleza del derecho corporativo partiendo principalmente de su ubicación dentro del parámetro teórico que tenemos en México respecto del derecho y en su división tradicional del derecho público y el derecho privado. Basta recordar que la diferencia principal es que el derecho público regula la relación entre el Estado o entidades públicas y los particulares buscando el interés general y el bien común. En contraste, el derecho privado se enfoca en las interacciones entre individuos o entidades privadas, como empresas, regulando sus conflictos y derechos individuales en un plano de igualdad. En el derecho público, los sujetos pues van a ser, como mencionábamos, regulando las relaciones entre el Estado, el gobierno, sus diferentes instituciones y los ciudadanos. em, o entre distintas entidades públicas, y su finalidad, como mencionábamos, es proteger los intereses del Estado y de la sociedad en su conjunto, buscando el bienestar público y la prosperidad colectiva. Existe como dentro de sus características, pues la relación de subordinación, que existe el Estado con una posición de prevalencia, puede estar en una posición superior a los particulares. Las normas que componen esta rama general del derecho, pues son unilaterales porque son creadas por el Estado de forma unilateral. Como ejemplos tradicionales del derecho público, pues entendemos al derecho constitucional, el derecho administrativo y al penal. Ahora, el derecho privado, pues vamos a hablar de lo que los sujetos son, pues particulares, individuos u organizaciones privadas que se encuentran, como mencionábamos, en un parámetro de igualdad. Su finalidad es garantizar los derechos individuales y resuelve los conflictos que surgen entre particulares. Dentro de sus principales características, vamos a ver que existe una relación de coordinación. Dado que se basa en la igualdad entre las partes involucradas, pues las normas van a ser también bilaterales. Las normas que surgen entre estas personas eh, surgen de acuerdos consensuados entre los particulares y bueno, pues basta tomar como ejemplo que la norma por excelencia en el derecho privado que rige a los particulares, pues es el contrato, ¿no? Como los ejemplos tradicionales, pues vamos a ver el derecho civil y el derecho mercantil. Entonces, pues mientras el derecho público se ocupa de lo que nos afecta a todos y del papel del Estado en la sociedad, el derecho privado se centra entre las relaciones y acuerdos entre personas.
Entonces, bueno, pues ya ubicamos dónde está el derecho mercantil como una subrama del derecho privado. Pasemos entonces a un concepto que vamos a tener del derecho corporativo. En un sentido práctico, vamos a ver que el derecho corporativo no es una rama autónoma codificada, sino una especialización del derecho mercantil, específicamente del derecho societario, que integra también aspectos de otras ramas como la fiscal, la contractual, del derecho financiero y de propiedad intelectual, para atender las necesidades legales de la empresa. Y vamos a definirlo como el conjunto de normas jurídicas, principios y prácticas que regulan la creación, organización, funcionamiento, gobierno, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de las sociedades mercantiles, así como las relaciones jurídicas que éstas mantienen entre sí con sus socios, órganos de administración, acreedores y terceros. Vamos a hablar entonces de las fuentes normativas del derecho corporativo. Esto es decir, bueno, recordemos que las fuentes normativas son en sentido jurídico los actos, procesos o documentos de los que emanan las normas jurídicas vigentes en un ordenamiento. Es decir, que son el origen formal de las reglas obligatorias que regulan la conducta de las personas dentro de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de fuentes normativas, nos referimos a los instrumentos formales que generan normas obligatorias dentro de un sistema jurídico, a diferencia de las fuentes reales o materiales, que bueno, pues ya conocemos, que son los factores sociales, económicos o políticos que motivan la creación de estas normas. Vamos a hablar como la principal fuente normativa y esto partiendo pues de una estructura o de una organización sistemática muy aceptada en el derecho mexicano y en otros sistemas normativos de una jerarquía normativa y por eso vamos a tocar primero la Constitución y los artículos de los cuales emanan el derecho mercantil y el derecho corporativo. La Constitución que hoy nos rige fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Se compone de 136 artículos y los artículos que nos resultan relevantes para nuestro estudio va a ser el artículo quinto, el cual garantiza la libertad del trabajo y profesión, que es base para el ejercicio de la actividad empresarial y comercial. Por su parte, el artículo 9 reconoce el derecho de asociación lícita y por lo tanto va a ser el fundamento de las sociedades mercantiles y las corporaciones. El artículo 25 va a establecer la rectoría económica del Estado, orientando la actividad privada y empresarial bajo principios de desarrollo nacional. El artículo 26 define la planeación del desarrollo nacional dentro del cual se inserta la actividad empresarial regulada. El artículo 27 reconoce la propiedad privada, impactando en actividades mercantiles y regula la inversión extranjera y sectores estratégicos. Por su parte, el artículo 28 prohíbe los monopolios y prácticas anticompetitivas, lo cual es el fundamento del derecho de competencia económica que incide en el derecho corporativo. Por último, el artículo 73, en su fracción décima, confiere al Congreso Federal la facultad de legislar en materia de comercio y es el origen formal del Código de Comercio y la legislación mercantil. Como vemos, existen diversos artículos de nuestra Constitución política que en su conjunto nos brindarán el fundamento y el sustento constitucional para que podamos entender el marco normativo de lo que es el derecho corporativo. De esta manera vamos a avanzar a las normas de inferior jerarquía de la Constitución, eh, partiendo de las normas generales a las normas especiales. Y entonces vamos a hablar del Código de Comercio. Eh, no vale la pena abundar en el origen del Código de Comercio, simplemente señalar que proviene de una cultura o una tendencia codificadora del derecho que en su momento se veía como una opción legislativa adecuada para organizar y sistematizar las normas particulares que regían algunas actividades. Tenemos que, entonces, que el Código de Comercio es una norma, el Código de Comercio vigente es una norma que se publicó del 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889. Sin embargo, claramente ha sufrido diversas modificaciones, lo cual hacen que el ordenamiento pues trate de tener vigencia en la actividad económica actual, ¿no?
la actividad comercial actual. Este cuerpo normativo consta de 1.480 artículos y regula principalmente o aspectos que nos van a ser muy relevantes: la calidad de comerciante, qué vamos a entender por los actos de comercio, el comercio electrónico, los contratos mercantiles en general y sus disposiciones generales, los juicios mercantiles y el arbitraje comercial. Dentro de este curso, en los módulos finales, vamos a platicar mucho de esto, entonces vale la pena siempre tenerlo en el radar. Posteriormente vamos a hablar de una de las leyes que son más relevantes para el derecho corporativo mexicano, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como pueden advertir, también es una norma que es bastante antigua, bueno, tiene más de 90 años de su publicación. Consta de 273 artículos y va a regular tipos de sociedades mercantiles, pero no la totalidad, si bien va a sentar las bases que son necesarias para el entendimiento de muchas otras sociedades financieras específicamente, pues va a regular algunas sociedades mercantiles. Dentro de este cuerpo normativo vamos a encontrar pues lo que se trata respecto a la constitución, organización, administración, vigilancia, tomas de decisiones, transformación, fusión, operaciones corporativas complejas. Vamos a hablar respecto de las sociedades extranjeras, de algunos contratos asociativos particulares, como es la asociación en participación, eh, y algunas particularidades que ya tocaremos respecto cuando hablemos en los módulos relacionados a las sociedades mercantiles. Una norma también de la mayor importancia para nuestra materia es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que como también podrán ver es una norma bastante longeva, que fue publicada en 1932. Cu- Claro, no es necesario señalarlo, pero básicamente todas estas normas han sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo con la finalidad de poder estar a la altura de las necesidades comerciales de la actividad económica. Eh, esta ley consta de 435 artículos y va a regular los títulos de crédito en particular, especialmente lo que hablamos de la letra de cambio, cheque, el pagaré, cartas de crédito. Tal vez algunas de estas instituciones suenen bastante en desuso o incluso desconocidas para la audiencia. Sin embargo, pues es necesario su estudio para poder tener una comprensión adecuada, ¿no? Y que cuando estemos en una relación comercial, en una negociación, y se nos plantee uno de este tipo de documentos, su firma, pues sea óptimo poderla conocer, al menos en sus aspectos generales, para poder actuar con la debida diligencia y pues no afectar el desarrollo comercial de nuestro negocio. Habla también esta norma respecto de las operaciones de crédito, importantísimo, habla de los fideicomisos, uno de los contratos o instituciones mexicanas por excelencia. Hay un dicho por ahí que dice: todo cabe en un fideicomiso sabiéndolo acomodar, y por lo tanto resulta ser uno de los contratos más importantes para la actividad económica mexicana. Existe bastante desconocimiento respecto de su uso. Algunos abogados, colegas o incluso no abogados lo señalan como una alternativa para cuestiones sucesorias, una alternativa para protección patrimonio. eh, Sin embargo, bueno, pues es que sirve para muchísimas cosas, pero su uso más común es, y como lo vamos a ver en su momento, pues es básicamente destinar cierto patrimonio para un fin específico y que los rendimientos pues se vayan dando, ¿no? Entonces, pues básicamente. Vamos a hablar también, esta norma habla del arrendamiento financiero y del factoraje financiero, también operaciones financieras no necesariamente exclusivas de instituciones financieras, que también son muy comunes en la actividad económica actual. Posteriormente, normas también de la misma jerarquía, pero que pues, impactan, vamos a llamarlo de manera relativa en la actividad económica o no necesariamente pues, todos los días. La ley de concursos mercantiles, una ley mucho más reciente de las que platicábamos, que regula el procedimiento concursal, los órganos de procedimiento, reconocimiento de créditos, enajenaciones, de activos y pago. La ley federal de competencia económica, que es una ley publicada en 2014 que acaba de sufrir una reforma muy relevante. Eh, Consta de 145 artículos y va a hablar respecto de las prácticas monopólicas, las concentraciones de mercado, las barreras de la competencia y libre concurrencia, que es una norma muy importante para el tema del desarrollo económico y las actividades comerciales en México.
La Ley Federal de Protección al Consumidor, pues la gran mayoría de los emprendimientos y las empresas pues llegan a tener una interacción con el consumidor final y es muy importante tener conocimiento respecto de esta regulación para no caer en alguna falta que pueda impactar en alguna multa o en algún procedimiento que pueda dañar nuestro negocio. Entonces, bueno, pues esta norma habla de las promociones y ofertas al público, operaciones de crédito, contratos de adhesión, procedimientos de conciliación y el procedimiento arbitral. Como normas, vamos a llamar, pues, accesorias a la actividad comercial, pero pues muy relevantes también. Tenemos el Código Fiscal de la Federación, eh, que año con año se actualiza, tiene reformas, algunas más sustanciales que otras. Sin embargo, pues es muy importante conocerlas, porque un elemento importante del derecho corporativo es el aspecto tributario. Incluso los colegas fiscalistas son son amplios conocedores del derecho corporativo precisamente para buscar las estructuras corporativas que generen más eficiencias para las empresas y que de esta manera puedan potenciar su desarrollo y tener pues una estrategia tributaria óptima respecto de sus actividades comerciales. Vale la pena señalar que pues, esta norma regula los tipos de contribuciones, los tipos de contribuyentes, los autos causantes de las contribuciones, las obligaciones generales de los contribuyentes, vale señalar una, de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, los procedimientos tributarios y las facultades de comprobación fiscal. Posteriormente, una norma que también es relevante es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, más comúnmente conocida como la Ley Antilavado de Dinero, em, porque nos va a señalar un conjunto de actividades comerciales que pueden ser vulnerables. Y esto quiere decir que, pues, básicamente son actividades que pueden ser que facilitan el lavado de activos, ¿no? Entonces, pues, obviamente hay una regulación específica, una regulación abundante y también, pues, bastante severa en caso de su incumplimiento. Es importante que el empresario tenga en cuenta esta norma para que si se dedica o pretende dedicarse a una de las actividades vulnerables, pues sepa cuáles son y las obligaciones que pueden desprenderse de su actividad económica con la finalidad de no incurrir en algún incumplimiento. Y el Código Civil Federal como norma supletoria del derecho mercantil mexicano y del derecho corporativo, eh, pues es siempre importante tenerla en mente y a la mano, ¿no? Es una norma también bastante antigua, bastante reformada, ahora consta en 3074 artículos y pues como mencionábamos es la norma supletoria en materia mercantil. Una vez habiendo hablado de las normas, de las fuentes normativas del derecho corporativo, vamos a hablar de aspectos importantes para poder entender. Vamos a ir paso a paso para poder entender, antes de ver qué es una gran corporación y subsidiarias y holdings, etcétera, contratos de joint venture, tenemos que partir de cuestiones básicas como es la personalidad y la capacidad en el derecho corporativo. Eh, la personalidad jurídica es la aptitud reconocida por el derecho a un sujeto, puede ser una persona física o una persona moral, para ser titular de derechos y obligaciones y poder ejercerlos en la vida jurídica. Eh, esta personalidad jurídica va a componerse de diversos atributos que se llaman los atributos de la personalidad. Dentro de estos, pues la teoría, y no solamente la teoría, sino lo que la ley ha recogido, que pues va a ser el nombre, que es como esta denominación que identifica jurídicamente a una persona respecto de las demás. El domicilio es el lugar donde la persona reside o es donde tiene el lugar de su administración. El estado civil, que es la situación jurídica de la persona en relación con su familia. El patrimonio, uno de los atributos más relevantes, y el concepto de patrimonio es un aspecto que en el derecho corporativo va a jugar un elemento trascendental, como hablábamos rápidamente hace un momento del fideicomiso, hablamos de es la transmisión de un patrimonio, de un activo respecto de un patrimonio a otro. Entonces, el entendimiento del patrimonio va a ser fundamental. Lo mismo para efectos de las sociedades mercantiles, cuando hablamos del patrimonio de la sociedad respecto del patrimonio de los socios. La capacidad jugando uno de los atributos de mayor relevancia para no solamente el derecho corporativo, para el derecho en general, el derecho contractual y el derecho obligacional, siendo la aptitud de ser titular de derechos, que es la capacidad de goce, y
para ejercerlos directamente, entendida como la capacidad de ejercicio. Es importante, o aquí podemos señalar que en personas morales, empresas, sociedades, la capacidad está limitada al objeto social. Lo vamos a tocar cuando hablemos el tema del objeto social y los estatutos. Y la nacionalidad, que es el vínculo jurídico político que una persona respecto de un Estado, determinando su pertenencia y los derechos y obligaciones que de ella derivan. La nacionalidad va a ser súper relevante para aspectos societarios, pues tenemos una ley de inversión extranjera, tenemos un artículo 27 constitucional que van a delimitar algunas actividades comerciales que están reservadas únicamente a sociedades mexicanas o con lo que se llama cláusula de exclusión de extranjeros, que en su momento vamos a abundar. Los invito a reflexionar respecto a esta diapositiva, cuál es o cuál de estos atributos no puede ser aplicable a una persona moral o a una sociedad. Ok, continuemos. Como mencionábamos hace un momento, la capacidad jurídica va a ser esta aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, entendida como la capacidad de goce, y la aptitud para ejercerlos directamente, que será entendida como la capacidad de ejercicio. Mencionábamos ya que en las sociedades mercantiles la capacidad jurídica está limitada al objeto social establecido en sus estatutos y al respecto vamos a hablar respecto de lo que señala el artículo cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles en su segundo párrafo, donde señala que las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales. Como podemos ver, este segundo párrafo nos limita el ejercicio de las sociedades mercantiles. Es decir, yo tengo una sociedad mercantil enfocada a la producción de distribución de zapatos. Y para esto, pues puedo llevar a cabo contratos de arrendamiento para poner mi bodega, mi fábrica, contratos de arrendamiento de locales comerciales para, pues en su momento, la distribución al menudeo, su venta al consumidor final. Puedo, evidentemente, comprar piel, comprar insumos y llevar a cabo todos estos actos comerciales. Pero, ¿qué pasa si yo quiero eh, llevar a cabo, pues vamos a decir, la compra de artículos coleccionables de un deporte, de béisbol? Pues la realidad es que mi capacidad de ejercicio, mi capacidad jurídica se ve limitada por mi propio objeto social. Esta actividad no se encuentra relacionada, ni va a ser necesaria para llevar a cabo el cumplimiento de mi objeto social. Y esto no va a tener solamente un impacto, vamos a llamar mercantil, contractual, donde eventualmente se pueda pedir la nulidad del contrato a falta de una capacidad para poderlo celebrar, sino también efectos fiscales que vamos a platicar más adelante, hablando de que serán deducibles únicamente aquellos actos que sean de extrema necesidad para el cumplimiento o indispensabilidad, como se menciona, para llevar a cabo nuestro objeto social. Entonces, el llevar a cabo actos que puedan estar fuera de nuestra capacidad jurídica de una persona moral, de una sociedad mercantil, pues va a tener repercusiones contractuales y fiscales, ¿no? Lo cual va a tener, pues es de suma relevancia para nuestra actividad. Ok, ahora vamos a hablar respecto del comerciante. El comerciante va a ser el sujeto del derecho corporativo. El concepto del comerciante pues propiamente no está contenido en el Código de Comercio, en su artículo tercero, donde nos señala que se reputan en derecho comerciantes las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Pues va la pena señalar que habla de las personas en general, tanto físicas como morales. En segundo lugar, y en el mismo sentido, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Y en tercer lugar, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Como podemos advertir, la ley reputa comerciantes tanto personas físicas como personas morales, igual, como mencionábamos, tenemos a colación el artículo cuarto del Código de Comercio, que indica que las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Es importante entonces tener claro quiénes serán comerciantes para efectos del derecho mexicano por todas las consecuencias que van a derivar de esta, de, pues, de este entendimiento, ¿no? Que la ley va a señalar. Ok,
Pasemos ahora a otro concepto súper importante que nos va a permitir seguir avanzando en las cuestiones complejas del derecho corporativo, que son los hechos y actos jurídicos en el derecho corporativo. Recordemos que los hechos jurídicos son cualquier suceso de la naturaleza o del ser humano que genera consecuencias legales, sin necesidad de que la voluntad humana esté dirigida a producirlas, como puede ser un accidente en una fábrica. No hubo voluntad de por medio, sin embargo sucedió y eventualmente pues tiene repercusiones legales que pues bueno, se pueden desencadenar, pago de seguros, pago de indemnizaciones, etcétera. Y el acto jurídico, pues es una manifestación de la voluntad con la intención específica de producir efectos legales, como la constitución de una sociedad mercantil o con la constitución, la firma de cualquier contrato de naturaleza mercantil. Como podemos ver, la distinción clave reside en la voluntad de la persona, ¿no? En los hechos jurídicos, la voluntad no está presente o no busca las consecuencias legales específicas, y estas son consecuencias de la ley. En los actos jurídicos, la voluntad es el motor principal, pues se busca tanto la acción como sus efectos jurídicos deseados. Eh, Vamos a hablar que pues, podemos entenderlo, podemos verlo de la siguiente manera. Todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Los actos jurídicos son una subcategoría de los hechos jurídicos, específicamente los que se basan en la voluntad para producir un resultado legal. Ahora, habiendo entendido esto, vamos a qué son los actos de comercio. Los actos de comercio son todos aquellos actos jurídicos regulados a los que la ley les fija mercantilidad. Es importante esto. Em, Tienen su origen en dos causas. La primera, llamada causa subjetiva, que toma como punto la entidad que realiza el acto, es decir, el comerciante. Es decir, si un comerciante realiza un acto, este acto va a ser mercantil por la persona que lo realice. Y la segunda causa es la llamada causa objetiva y que toma como punto la naturaleza y el objeto propio del acto. Es decir, que el acto se realice con especulación comercial. Recordemos lo que vimos hace ratito en el artículo cuarto que mencionamos del Código de Comercio. Las personas que sin ser comerciantes lleven a cabo accidentalmente un acto de comercio estarán sujetas por ese acto a la legislación mercantil. Y esto es precisamente lo que se señala aquí. El acto en sí mismo es un acto mercantil, es un acto de comercio, independientemente de quién lo lleve a cabo. Y pues propiamente esto ya va a desencadenar. Entonces tenemos que esto va a ser un concepto general de qué es un acto de comercio. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues eventualmente la vía en la que se va a desahogar cualquier controversia, las condiciones y obligaciones que se le van a atribuir en caso de que no estén estipuladas, eventualmente las condiciones fiscales de las cuales también se van a desencadenar por llevar a cabo un acto que tenga como objeto la especulación comercial, que pues, propiamente pues, será pues, el tema de las contribuciones, especialmente renta e IVA, ¿no? Ahora bien, el Código de Comercio en su artículo 75 nos va a enlistar cuáles son los que considera actos de comercio. Y pues vamos a ver aquí que pues es una lista muy grande, 25 fracciones. Sin embargo, bueno, pues es un número abierto, vamos a llamarlo, porque pues el última fracción nos habla de cualquier otro acto de naturaleza análoga a los expresados en este código. Es decir, no es una lista limitativa, estos no son los únicos actos de comercio, sino cualquier otro acto que pueda ser análogo a los que se refieren aquí, pues va a ser acto de comercio, así como todos aquellos actos a los que la ley les fije su mercantilidad y que no estén contemplados en este catálogo. Vamos a hablar de algunos que pues pueden ser a lo mejor algunos obvios, a lo mejor es unos no tan obvios, pero por ejemplo, las fábricas y las manufacturas, pues es evidente que son un acto de comercio. Las empresas de espectáculos públicos, por ejemplo, a lo mejor se pensaría que esos no fueron actos de comercio, la ley los reputa como que sí. Las operaciones de bancos, evidentemente son operaciones, actos de comercio. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues la mencionábamos al principio como una de las normas más relevantes para el derecho corporativo y pues los actos contenidos ahí son actos de comercio. Y pues bueno, entonces es una serie bastante amplia del derecho de comercio. Los invito a leer este catálogo para ubicar si la actividad comercial que llevamos a cabo en nuestro emprendimiento se encuentra contenida en este catálogo y de esta manera poder advertir cuál va a ser nuestra mejor estrategia, ir cuidando el tema de nuestro emprendimiento y tener
buen conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo y a lo que nos queremos dedicar. Otro aspecto relevante es si yo me quiero dedicar a uno de estos objetos, pero quiero porque algún amigo me comentó o mi contador me comentó que, por ejemplo, con la constitución de una sociedad civil va a ser más adecuada para mi giro o tiene facilidades fiscales, pues lo que vamos a ver es vamos a contrastarlo respecto a este catálogo. Si yo veo que mi actividad comercial está, mi actividad está dentro de este catálogo, pues no va a ser posible que yo constituya una sociedad civil, la cual va a tener pues un componente de que la actividad económica que se lleve a cabo no es de especulación comercial. Entonces, pues no puedo yo encuadrarme en este tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a tener que constituir una sociedad mercantil y bueno, ahí ya será lo ideal ver cuál es la sociedad mercantil que me convenga respecto de sus estructuras, facilidades, administración, órganos de vigilancia, cómo estoy yo, qué es lo que quiero para poder ubicar de manera adecuada cuál es la sociedad que me conviene. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí. Con esto concluimos nuestro primer módulo y en nuestra siguiente sesión vamos a hablar de el módulo 2, el marco legal de la empresa y los sujetos del derecho corporativo. Les agradezco mucho. Recuerden, mi nombre es Abelino Jaramillo, su abogado corporativo de confianza. Nos vemos en el siguiente video.